Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Mal vecino es el dolor continuo. Este refrán encierra una verdad profunda sobre la naturaleza del sufrimiento persistente y su impacto en la vida humana. Nos enseña que el dolor, cuando se vuelve constante, deja de ser una simple molestia pasajera para convertirse en una compañía indeseable que invade cada rincón del alma. Al compararlo con un mal vecino, el refrán nos invita a visualizar el dolor como esa presencia incómoda, molesta y difícil de ignorar, que interrumpe la paz, el descanso y la alegría cotidiana. Así como un mal vecino puede alterar la tranquilidad de un barrio con ruidos, conflictos o invasiones a la privacidad, el dolor continuo perturba la calma interior del ser humano. No importa si ese dolor es físico, emocional o espiritual, cuando no se va, cuando se instala como huésped permanente, se convierte en un enemigo silencioso que roba energía, esperanza y equilibrio. Este refrán no se limita al ámbito médico o físico, sino que abarca las múltiples formas del sufrimiento humano. El dolor continuo puede ser una enfermedad que no sana, una pena que no cesa, un recuerdo que duele, una pérdida que no se supera, o incluso una preocupación que atormenta el pensamiento día tras día. En todos los casos, la enseñanza es la misma: convivir con el dolor, sin buscar aliviarlo o enfrentarlo, es como vivir al lado de un vecino problemático del que nunca puedes librarte. En el fondo, el refrán nos impulsa a reflexionar sobre la necesidad de sanar, de buscar alivio, de no resignarse al sufrimiento constante. Porque así como no elegimos a nuestros vecinos, muchas veces tampoco elegimos los dolores que llegan a nuestra vida. Sin embargo, sí podemos elegir cómo enfrentarlos, cómo gestionarlos y qué hacer para que no nos dominen. En el plano psicológico, este refrán podría verse como una advertencia contra la costumbre de normalizar el sufrimiento. Hay personas que se acostumbran a vivir con tristeza, ansiedad o resentimiento, hasta el punto de considerarlos parte de su identidad. Pero igual que con un vecino molesto, mientras más lo toleramos sin actuar, más espacio le damos para que invada nuestra vida. Por eso, mal vecino es el dolor continuo no es solo una frase de resignación, sino una invitación a despertar. Nos dice que el dolor prolongado, físico o emocional, no debe verse como algo natural ni aceptarse como destino. Al contrario, debemos buscar su raíz, comprender su origen y actuar para liberarnos de él. Porque vivir con dolor constante es como vivir en una casa sin silencio, sin descanso, sin alegría. En la vida espiritual, el refrán también encuentra resonancia. Muchos dolores continuos no solo se sienten en el cuerpo, sino en el alma. Son heridas que el tiempo no cura, faltas que no se perdonan, o pecados que no se confiesan. En ese sentido, el refrán advierte que no enfrentar esos males internos puede convertir nuestra conciencia en un barrio donde habita la aflicción constante. En conclusión, esta sentencia popular nos recuerda que el sufrimiento, cuando se prolonga sin atención ni remedio, se convierte en una carga que perturba la paz y debilita el espíritu. Es un llamado a cuidar tanto el cuerpo como el alma, a no resignarse al dolor como si fuera parte inevitable de la existencia, sino a buscar siempre el alivio, la sanación y la paz interior. Había una mujer llamada Clara, de alma noble y corazón generoso. Era conocida en su barrio por su alegría contagiosa y su disposición para ayudar a todos. Sin embargo, un día su vida cambió abruptamente. Un fuerte dolor en la espalda comenzó a acompañarla. Al principio pensó que era algo pasajero, una simple tensión o cansancio. Pero con el tiempo, el dolor se hizo constante, y ningún tratamiento parecía aliviarlo. Clara comenzó a vivir literalmente con el dolor como vecino. No la dejaba dormir, le robaba la sonrisa y la hacía perder la paciencia con quienes más amaba. Los días se volvían pesados, las noches interminables. El sufrimiento se convirtió en parte de su rutina, en una sombra que la seguía a donde fuera. Lo más triste fue que, al igual que sucede con los malos vecinos, Clara empezó a cambiar su comportamiento.
Dejó de visitar a sus amigos, de participar en actividades, de reír con su familia. Su mundo se fue cerrando poco a poco, como si levantara muros para protegerse del dolor. Un día, una vecina suya, una mujer mayor llamada Teresa, notó su ausencia y fue a visitarla. Al verla abatida, le dijo una frase que marcaría su transformación: Clara, el dolor no se va cuando lo escondes, solo se muda contigo. Pero si lo enfrentas con fe, puede que deje de ser tu vecino y se convierta en tu maestro. Aquellas palabras tocaron algo en el corazón de Clara. Decidió buscar ayuda, no solo médica, sino emocional y espiritual. Comenzó a practicar ejercicios de respiración, a cambiar su alimentación, a meditar, y sobre todo, a orar. Descubrió que parte de su dolor no provenía únicamente del cuerpo, sino del alma. Guardaba rencores, culpas y tristezas no resueltas. A medida que fue perdonando, aceptando y soltando, el dolor empezó a disminuir. No desapareció del todo, pero ya no la dominaba. Había aprendido a vivir con él sin dejar que definiera su vida. Clara comprendió entonces el sentido del refrán: mal vecino es el dolor continuo. El dolor había sido su vecino durante mucho tiempo, pero ella había decidido no dejarlo gobernar su casa interior. Y al hacerlo, volvió a encontrar la paz, la sonrisa y el sentido de la esperanza. El caso de Clara refleja a muchos seres humanos que conviven con dolores crónicos, físicos o emocionales. Personas que han perdido a un ser querido, que sufren una enfermedad, una traición, una ruptura o una carga emocional prolongada. El refrán enseña que no se trata de negar el dolor, sino de aprender a manejarlo con sabiduría. En la historia, Clara encontró alivio al transformar su actitud. Comprendió que el sufrimiento, cuando se afronta con fe, se convierte en fuente de fortaleza. Pero cuando se ignora o se acepta como algo inevitable, se vuelve un enemigo que consume lentamente la alegría del alma. El refrán mal vecino es el dolor continuo es una metáfora que nos recuerda la importancia de no acostumbrarnos al sufrimiento. El dolor, como un vecino ruidoso e inoportuno, puede instalarse en nuestras vidas sin pedir permiso, pero depende de nosotros permitirle quedarse. A veces, la vida nos enfrenta a situaciones difíciles, pérdidas, enfermedades, decepciones o fracasos. Y aunque no siempre podemos evitarlas, sí podemos decidir cómo enfrentarlas. Podemos dejar que nos consuman, o podemos convertirlas en oportunidades de crecimiento y madurez interior. El dolor continuo, cuando se acepta pasivamente, roba la energía vital y apaga la luz interior. Pero cuando se enfrenta con fe, comprensión y amor propio, puede ser el impulso para transformarnos. En el plano espiritual, el dolor también cumple un propósito. A menudo, las pruebas prolongadas son las que más enseñan sobre humildad, fortaleza y esperanza. Sin embargo, el refrán nos advierte que el sufrimiento no debe convertirse en un estilo de vida. Dios no quiere que vivamos en agonía constante, sino que busquemos la sanación, el perdón y la paz. El mensaje final de este refrán es simple pero poderoso: no te acostumbres al dolor. No lo normalices, no lo conviertas en tu identidad, no lo aceptes como destino. Si algo duele, ya sea en el cuerpo o en el alma, busca su origen y enfréntalo con amor, paciencia y determinación. Porque vivir con un mal vecino es posible solo cuando se establecen límites. Y el límite con el dolor se llama acción: buscar ayuda, hablar, orar, perdonar, sanar. Solo así el dolor deja de ser un invasor y se convierte en un visitante transitorio del que aprendemos. Al final, la vida no está hecha para sufrir sin propósito, sino para aprender y crecer. Quien logra superar su dolor sin dejar que lo defina, se vuelve más fuerte, más sabio y compasivo. Y cuando la paz regresa al corazón, ese viejo refrán vuelve a sonar, pero con otro sentido: mal vecino es el dolor continuo, pero buen amigo es quien aprende a vivir con esperanza. El siguiente refrán es: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.
El refrán cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar es una joya de la sabiduría popular que advierte sobre la importancia de aprender de las experiencias ajenas, especialmente de los errores, desgracias o consecuencias que sufren otros. En su esencia, transmite una enseñanza de prudencia, observación y previsión. Lo que hoy le sucede a otro, mañana puede sucederte a ti si no tomas precauciones. La imagen que evoca es poderosa. En los tiempos antiguos, cuando los hombres se afeitaban o pelaban las barbas, el proceso se hacía con agua caliente para ablandarlas antes del corte. Por eso, el refrán usa esa metáfora: si ves que están pelando a otro, es mejor preparar las tuyas, porque tu turno puede estar cerca. En otras palabras, anticipa, observa y actúa antes de que sea demasiado tarde. Este dicho tiene una aplicación universal. En la vida social, laboral, familiar o espiritual, siempre habrá momentos en los que veamos a otros atravesar situaciones difíciles. Y aunque la reacción natural puede ser compasión o sorpresa, el refrán invita además a la reflexión personal: ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Estoy repitiendo los mismos pasos que llevaron a esa persona a caer? ¿Estoy preparado para evitar el mismo destino? Es un llamado a la prudencia preventiva. No esperes a que la vida te golpee para aprender la lección. Si ves las consecuencias en otro, actúa antes de que la historia se repita contigo. El refrán también puede entenderse como un recordatorio de la interconexión humana. Lo que afecta a uno puede, tarde o temprano, afectar a otro. Cuando un vecino sufre una crisis, una pérdida o una caída, no deberíamos sentirnos ajenos. El mundo no es una isla de individuos separados, sino un conjunto de hilos entrelazados donde las acciones, decisiones y consecuencias viajan de una vida a otra. A nivel moral, este refrán también enseña humildad. A veces, cuando vemos a alguien caer, tendemos a juzgarlo o a pensar que nosotros nunca pasaríamos por eso. Sin embargo, la sabiduría popular nos advierte: nadie está exento de tropezar. Hoy le toca al vecino, mañana, podría ser tú. Por eso, en lugar de juzgar, hay que aprender y prepararse. Este refrán es, en cierto modo, una lección de empatía, prudencia y autoconciencia. Nos recuerda que el dolor ajeno no debe ser espectáculo, sino enseñanza. Que cada situación que vemos en otros puede ser un espejo que anticipa nuestro propio destino. En el plano espiritual, también tiene una lectura profunda. Cuando Dios permite que veas a otro caer, no siempre es para señalarlo, sino para advertirte. A veces, las pruebas de otros son lecciones silenciosas para tu propio crecimiento. Y si eres sabio, no esperas a sentir el fuego para reconocer el peligro, te alejas antes de que te queme. En resumen, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar significa: aprende en cabeza ajena. Observa lo que ocurre a otros, reflexiona, y toma medidas preventivas para no repetir sus errores ni sufrir sus consecuencias. La prudencia es la marca del sabio, la imprudencia, la antesala del arrepentimiento. En un pequeño pueblo llamado San Bartolo, vivían dos amigos desde la infancia, Rafael y Ernesto. Ambos trabajaban como carpinteros y habían aprendido el oficio de sus padres. Eran buenos en lo que hacían, pero sus personalidades eran muy distintas. Rafael era prudente, observador y pensaba antes de actuar. Ernesto, en cambio, era impulsivo, confiado y creía que nada malo le pasaría. Un día, llegó al pueblo un comerciante que ofrecía materiales de madera a bajo precio. Prometía grandes ganancias y entregas rápidas. Muchos artesanos se entusiasmaron, entre ellos, Ernesto. Sin pensarlo mucho, pidió un préstamo para comprar grandes cantidades de material. Rafael, más cauteloso, decidió esperar. Observó cómo el comerciante operaba y notó ciertos detalles que no le inspiraban confianza: no tenía referencias, no entregaba facturas claras y siempre tenía prisa. Sin embargo, cuando Ernesto lo animó diciéndole: amigo, si no aprovechas,
te vas a quedar atrás. La suerte favorece a los valientes. Rafael respondió con calma, la suerte favorece al que piensa antes de dar el paso. Pasaron algunas semanas, y el comerciante desapareció. Se llevó el dinero de muchos carpinteros y dejó materiales de baja calidad. Ernesto quedó endeudado y sin recursos para trabajar. Rafael, al ver lo ocurrido, se sintió triste por su amigo. Pero también comprendió la lección que la vida le estaba mostrando con claridad. Dijo para sí mismo, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Desde entonces, cada vez que escuchaba una nueva oferta o veía a alguien caer por una mala decisión, se detenía a reflexionar. No para juzgar, sino para aprender. Pasaron los años y el taller de Rafael prosperó. Era reconocido por su calidad, pero también por su prudencia. Ernesto, en cambio, aprendió a la fuerza la lección. Después de superar su deuda, se unió a su amigo, y juntos repitieron a cada aprendiz que llegaba al taller, recuerden este refrán, cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Aprendan del error ajeno antes de vivir el propio. Este caso refleja una realidad universal. Muchas veces, el orgullo o la prisa nos hacen ignorar las señales que la vida nos muestra a través de los demás. Pensamos que a nosotros no nos pasará lo mismo, que somos distintos, o que esa persona tuvo mala suerte. Pero la sabiduría consiste en leer entre líneas lo que el destino enseña en la vida ajena. Cuando ves que alguien enfrenta las consecuencias de sus actos, no te burles ni te alejes. Observa, analiza, y pregúntate, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? Esa introspección puede salvarte de cometer los mismos errores y de sufrir el mismo destino. El refrán cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar es una enseñanza sobre la sabiduría práctica y la humildad del aprendizaje. La vida está llena de ejemplos, advertencias y lecciones que no siempre vivimos en carne propia, pero que están a nuestro alrededor esperando ser comprendidas. Cada caída ajena, cada historia de pérdida, cada fracaso o cada consecuencia dolorosa puede convertirse en un espejo para prevenir el propio tropiezo. Sin embargo, el ser humano suele aprender tarde. Nos creemos invulnerables, pensamos que eso solo le pasa a los demás, y continuamos repitiendo los mismos patrones. Este refrán nos anima a despertar la conciencia. Nos recuerda que la prudencia no es miedo, sino sabiduría. Que actuar con precaución no te hace débil, sino inteligente. Y que quien observa con atención los caminos de los demás puede evitar abismos que no se ven a simple vista. También enseña un valor humano esencial, la empatía. Cuando el vecino sufre, no debemos mirar con indiferencia ni superioridad. Debemos sentir compasión y, al mismo tiempo, revisar nuestra propia vida. Porque lo que hoy afecta a otro puede tocar nuestra puerta mañana. En el ámbito espiritual, este refrán puede entenderse como una advertencia divina. A veces Dios nos muestra los errores de otros no para que los critiquemos, sino para que aprendamos sin necesidad de caer. Nos da señales, ejemplos, oportunidades para corregir el rumbo antes de que sea tarde. Por eso, cada vez que veas a alguien enfrentar una dificultad, detente. No pienses yo no soy así, sino pregúntate ¿qué puedo aprender de esto? Tal vez esa situación esté hablándote directamente, advirtiéndote que tomes precauciones, cambies hábitos o revises tus decisiones. Vivir con sabiduría implica estar atentos a los mensajes que la vida envía a través de los demás. Quien ignora las señales termina repitiendo las mismas historias, solo con diferentes nombres y rostros. Así, este antiguo refrán sigue teniendo plena vigencia. En un mundo donde la gente aprende más por experiencia propia que por observación, esta frase es una llamada a la reflexión colectiva. Porque si hoy ves que pelan las barbas del vecino, no te rías ni te creas inmune. Remoja las tuyas. Prepárate, mejora, cambia, prevé. Que el dolor ajeno te sirva de aviso y no de espectáculo.
La verdadera sabiduría está en aprender antes de sufrir, en prevenir antes de lamentar y en escuchar antes de tropezar. Y así, con cada lección observada, evitamos errores, fortalecemos el carácter y crecemos en prudencia. Porque quien sabe ver más allá del presente, puede salvarse del futuro incierto. Al final, el mensaje de este refrán es claro y eterno: no esperes que la vida te golpee para aprender, observa, reflexiona y actúa mientras aún hay tiempo. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.